Hola, muchas gracias a todas las personas asistentes a esta jornada. Vamos a dar inicio a lo que es las presentaciones. Si me permitís, voy a compartir pantalla y os presento a Mabel, nuestra ponente de hoy. Pues nada, muchísimas gracias, como he dicho, a asistir a esta jornada de cómo aplicar las deducciones fiscales en los proyectos de I+D+I que todas vuestras empresas desarrolláis. Esta acción está englobada dentro de la convocatoria de proyectos de dinamización territorial para una nueva industria sostenible de la Comunidad Valenciana que financia el IBACE. El por qué la Federación hacemos este tipo de actuaciones, pues siempre estamos intentando que las empresas vayáis innovando, que desarrolléis nuevos productos, nuevos procesos, os informamos de las diferentes subvenciones de las que disponéis, pero eso aún así tiene un coste económico bastante importante y claro, debéis de aprovechar otro tipo no de subvenciones, sino de deducciones que podéis implantar en vuestra empresa. Por eso contamos hoy con Mabel Ship, que es de la empresa Leighton, que es experta en cómo solicitar las deducciones fiscales, cómo aplicarlas, qué otro tipo de acciones podéis solicitar para vuestra empresa, pues para intentar minimizar ese coste económico. Así que, Mabel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y nada, cuando termines tus presentaciones, las personas asistentes realizarán las preguntas a través del chat y nosotros luego te lo iremos indicando. Vale. Aún así, al final de la jornada os pasaremos el contacto de Mabel por si os han quedado alguna duda o tenéis alguna otra pregunta que realizarle, pues para que podáis entrar en contacto con ella. Y nada, yo creo que lo importante es que tú les cuentes y que yo, nada, me calle. Así que nada, muchísimas gracias. No. Y nada, si quieres compartir pantalla. Sí, vale, pues nada, lo primero también muchas gracias María José y también dar las gracias a Femeval por darnos la oportunidad de poder hacer este webinar en colaboración, ¿vale? Como bien ha indicado María José, yo os voy a compartir pantalla con una presentación, ¿vale? La veis, ¿verdad, María José? Sí, sí, perfecto. Vale, perfecto. Antes de empezar por eso, como ha dicho María José, la intención es un poco, ya veréis, es una presentación bastante dinámica, es resumida. La intención es que os pueda dar, digamos, 4 pinceladas sobre los incentivos fiscales por I+D+I, que no solamente son las ayudas y subvenciones, ¿vale? Entonces, vamos a dividirlo en los tres grandes incentivos o 4 grandes incentivos que trabajamos desde Leighton. Cualquier duda que tengáis, al final de la sesión me la preguntáis y como bien también ha adelantado María José, cuando acabe el webinar, tanto ella o nosotros os enviaremos la presentación donde tendréis mi contacto y nosotros desde Leighton estaríamos encantados de hacer una reunión pues para poder profundizar evidentemente en el detalle de cada uno de los proyectos que hayáis tenido vosotros dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, empezamos un poco contextualizando quiénes somos. Leighton es una consultoría internacional especializada y que se dedica única y exclusivamente a este tipo de incentivos fiscales. Llevamos 25 años en el sector, somos líderes a nivel mundial, estamos en más de 13 países, tanto en Estados Unidos como en Canadá como en Europa. Y nos dedicamos, como os decía, a trabajar 4 o 5 bloques relacionados prácticamente todos ellos con los proyectos de I+D+I. ¿Vale? A nivel nacional tenemos oficinas prácticamente en todas las comunidades autónomas y entre ellas está la Comunidad de Valenciana. Aquí tenéis un poco pues, las oficinas que tenemos en España, por si tuvieseis pues, otras sedes, más que nada porque, como os explicaré al final, a efectos de incentivos no varían, excepto lo que serían legislaciones forales, pero sí que puede haber diferenciaciones en ayudas y subvenciones dependiendo de las comunidades autónomas. Por lo tanto, si alguno de vosotros tuviese alguna sede fuera de la Comunidad Valenciana y tuviese proyectos en esa otra comunidad, también podríamos mirar si hubiese opción a buscar alguna ayuda o subvención autonómica para esa autonomía. ¿Vale? Entonces, aquí a grandes rasgos os detallo, digamos, los 3 grandes bloques que trabajamos, que sería financiación a la innovación, fiscalidad local y ayudas y subvenciones. Dentro de la financiación a la innovación estarían lo que son los incentivos fiscales que comentábamos, ¿vale? Y tenemos las deducciones fiscales, las bonificaciones a la seguridad social y lo que sería el tax lease. Entonces, vamos a empezar, digamos, por las deducciones fiscales, que yo creo que es lo más importante y lo que muchas veces las empresas desconocen que existen.
Lo primero que hay que distinguir es lo que se considera I+D de lo que se considera innovación tecnológica, ¿vale? El incentivo fiscal engloba todo, es decir, la I+D más I. La I pequeña es la innovación tecnológica. Entonces, I+D, ¿qué sería? I+D es una novedad objetiva en el mercado. Prácticamente podríamos decir que tendríamos que acreditar que es a nivel mundial. Es decir, yo he inventado algo que no existe, ¿vale? Eso se considera I+D. Evidentemente hay matices y por eso os comentaba que hay que ver caso por caso, ¿vale? Porque puede haber algo en el mercado muy parecido y que lo vuestro se pueda considerar I+D también, dependiendo, digamos, de la tecnología o de la novedad que estéis introduciendo en el mercado, ¿vale? En el caso de que no sea I+D, es innovación tecnológica, todo lo que suponga un desarrollo, una adaptación o una mejora de un producto, de un proceso productivo o de un sistema informático. Es decir, algo que ya puede existir, pero que yo dentro de mi empresa estoy desarrollando o mejorando. Pongamos un ejemplo para que lo podamos entender. Por ejemplo, con un producto, ¿no? Pues puede ser un producto, por decir algo, ¿no? Del sector alimentación, que tiene una formulación específica y ahora yo desde mi empresa quiero desarrollar una nueva fórmula porque quiero sacar X componentes porque el mercado así lo demanda. Esa nueva fórmula ya existe en el mercado, pero es una nueva fórmula para mí y por lo tanto se considera innovación tecnológica. Esto lo podemos extrapolar tanto a proceso productivo como a sistema informático. Luego os pondré más ejemplos. Aquí tendríamos, para que luego lo veáis en la presentación, un poco lo que es la normativa, es decir, dónde están recogidos estos incentivos fiscales, porque evidentemente son unos incentivos fiscales que están debidamente regulados en la ley, ¿vale? Y lo que la ley establece inicialmente es que sí hay una distinción entre la deducción cuando el proyecto es de I+D y cuando el proyecto es de innovación tecnológica. Cuando el proyecto se considera de I+D, la deducción puede alcanzar hasta el 42% de los gastos que se hayan destinado a desarrollar ese proyecto y cuando el proyecto es innovación tecnológica, la deducción es de un 12%, ¿vale? Esto igualmente también lo explicaré con un poquito más de detalle, pero luego al final si tenéis dudas al respecto, pues podemos profundizar. Entonces, aquí os divido, digamos, los tres grandes bloques por los cuales se pueden deducir fiscalmente digamos, los incentivos, ¿no? Tendríamos, como os he dicho, producto, proceso productivo y sistema informático. Entonces, aquí yo lo que hago es poneros ejemplos, pero al final es caso por caso, por eso es interesante poder hacer una reunión en el caso de que creáis que podéis encajar para acabar de ver si realmente el proyecto que vosotros habéis llevado a cabo o que queréis llevar a cabo puede ser considerado de I+D+I, por lo tanto se puede deducir fiscalmente, ¿vale? A nivel de producto puede ser desde el diseño de un producto especializado, introducir un nuevo producto en el mercado, superar a la competencia en valor añadido, ofrecer una alternativa o incluso interconexión entre departamentos, como por ejemplo, oye, pues yo tengo un producto que ya existe o que ya tenía, pero a nivel de producción pues tengo que hacer ciertas pruebas o tengo que hacer ciertas adaptaciones de mi sistema productivo para poder adaptarlo al producto que ya tenía o al nuevo producto que quiero incorporar dentro de mi gama, ¿vale? Esto sería como nuevo producto y luego tendríamos lo que son las mejoras o adaptaciones, ¿vale? Aquí tenemos ejemplos de lo que sería la innovación o la I+D en proceso, ¿vale? Por ejemplo, ponemos ciertos ejemplos a nivel de proceso productivo, podría ser reducir la huella hídrica, mejorar un tiempo de proceso, el uso de inteligencia artificial, la monitorización a tiempo real, la robotización o la automatización de proceso productivo también puede ser considerada innovación, reducir el uso de recursos naturales. Evidentemente, si hay alguna, digamos, desarrollo para poder incluir un nuevo proceso de reciclaje de materiales, también podría ser considerado innovación. Y luego también ponemos la parte de valor y logística, porque evidentemente también hay una parte importante, sobre todo incluso a nivel de software, ¿vale? Es decir, si tenemos almacén, si tenemos stock y todo esto está, por ejemplo, informatizado y ligado a nuestro ERP o a nuestro sistema informático, seguramente se ha tenido que adaptar a nosotros y por lo tanto también se puede llegar a considerar innovación tecnológica. Que tendríamos la innovación en sistemas. Aquí quiero poneros un ejemplo porque es importante que sepamos qué es deducible y qué no es deducible y creo que con el software se ve bastante bien.
Como os decía, ¿no? Al final es el desarrollo, la adaptación, la mejora en estos tres grandes bloques. Dentro del software, por ejemplo, tendríamos que distinguir, ¿no? Las licencias, es decir, si yo adquiero un software estandarizado, me da igual SAP, Navision, Sage, la licencia como tal no es deducible. ¿Por qué? Porque es la parte estándar del software. ¿Qué es lo que sería deducible? Si dentro de ese ERP o dentro de ese CRM o dentro de una aplicación, o me da igual, de cualquier tipo de sistema informático, se realizan adaptaciones a vosotros, personalizaciones o incluso pequeños desarrollos a medida, esa parte es la que es deducible porque se considera innovación tecnológica, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos deducir en este tipo de incentivo? Todos los costes relacionados con estas mejoras, desarrollos o adaptaciones, y normalmente pueden ser personal interno que haya participado de forma directa o indirecta, todas las facturas de colaboraciones externas y lo que os están haciendo o os están ayudando a realizar estos proyectos diferentes proveedores, y en el caso, por ejemplo, de producto, también si hay algún prototipo, podríamos llegar a deducir el material utilizado para el prototipo, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que analiza Leighton. Leighton, al final, al ser expertos, lo que hace es analizar los proyectos, analizar los costes y con eso elabora una memoria económica que justifica los gastos que se pueden incluir a efectos de deducción fiscal y también justifica si es I+D o IT, y también elabora una memoria técnica justificativa en la que se explican estos proyectos técnicamente y en la que se justifica si es I+D o es innovación tecnológica. Aquí tenemos lo que sería un resumen ejecutivo de las deducciones fiscales, ¿vale? Es decir, proyectos, como ya os he dicho, sería proceso, producto, servicio, sería sistema informático. Gastos deducibles tendríamos horas de personal, colaboraciones externas, amortizaciones sería sobre todo en casos de, por ejemplo, si se ha adquirido una máquina y esa máquina hay una parte hecha a medida o adaptada a vosotros, pues podríamos incluir parte de la amortización, o en el caso de que se realicen pruebas para nuevos productos y haya materiales de laboratorio o incluso maquinaria de proceso productivo que se esté utilizando para elaborar este nuevo producto, pues también podríamos incluir amortizaciones, ¿vale? A nivel de ahorro o de deducción, como os he comentado al principio, la I+D puede alcanzar hasta el 59%, y la IT, la innovación, siempre será del 12%, ¿vale? La I+D varía dependiendo de si es la primera vez que se aplica I+D o si ya se han aplicado años anteriores, pero bueno, esto en todo caso sería algo a revisar en el caso de que tiráramos hacia adelante, ¿vale? Aquí, en cuanto a la propiedad intelectual, es un tema técnico que creo que no es necesario que ahora mismo entendáis, pero básicamente lo que viene a decir es que vosotros os quedéis, digamos, este know-how, esta propiedad intelectual cuando desarrolláis un producto, es decir, no la cedéis o no la vendéis o no la trasladáis a una tercera empresa, ¿vale? Y en cuanto a límites, aquí quiero explicar un poco cómo funcionan estas deducciones y cómo se aplican. Cuando nosotros ya establecemos, digamos, hacemos el análisis, nosotros podemos analizar hasta 5 años atrás, que es lo que nos permite la ley. Es decir, nosotros podríamos coger los últimos 5 años y analizar qué proyectos habéis tenido relacionados con I+D+, ¿vale? Entonces, como una vez analizados, identificamos que tenéis una deducción fiscal de 100.000 euros, ¿cómo se aplica esta deducción fiscal? La deducción fiscal por I+D+I, que es prácticamente la última y la única que actualmente queda, se aplica ya sobre la cuota líquida a pagar en concepto de impuesto de sociedades. Es decir, no es una deducción fiscal que se aplica sobre la base, sino que es una deducción fiscal que se aplica sobre lo que ya os correspondería ingresar a la agencia tributaria en el modelo 200, que se presenta normalmente el 25 de julio, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que hay un límite, que es que la ley te dice que máximo te puedes aplicar el 50% de la cuota. ¿Para qué? Para que al menos la agencia tributaria tenga un ingreso, ¿no? Es decir, vamos a hacerlo con un ejemplo numérico. Si nosotros identificamos una deducción fiscal de 100.000 euros y vosotros pagáis un impuesto de sociedades de 100.000 euros, vais a poder aplicaros directamente 50.000 euros, ¿vale? Los otros 50.000 euros evidentemente no se pierdan, se quedan como un crédito fiscal que se llama, ¿vale? Que tendréis hasta 18 años para consumir, ¿vale? ¿De qué manera? Pues el año siguiente, cuando vayáis a pagar el impuesto de sociedades, podréis coger de esa bolsa fiscal para ir reduciendo ese impuesto, ¿vale? Esto es en cuanto a la aplicación en cuota. Hay otra opción que la indico aquí, que es opción de acelerar el crédito fiscal con IMV, que es cashback, que esto está pensado para empresas que no pagan impuesto o que pagan muy poco impuesto.
y que lo que se hace es, en vez de aplicártelo en cuota, tú solicitas a la agencia tributaria la devolución de ese importe. Sí que es cierto que lo que haces es renunciar a un peaje que cobra la agencia tributaria, que es que se queda el 20% de esa deducción fiscal, ¿vale? Y te devolvería el 80%. Este proceso es un poco más largo porque hay que pasar una certificación, hay que solicitar lo que se llama un informe motivado vinculante, todo esto lo hace Leighton, ¿vale? Pero bueno, para que nos hagamos una idea, si consignáramos ahora la deducción fiscal en el impuesto de sociedades del 22, pues tendríamos el ingreso probablemente a finales del 24. ¿Vale? Podríamos llegar a tener un ingreso en caja del 80% de la deducción. Y aquí también la diferencia para mí importante es que no podríamos retrocedernos a 5 años atrás, sino que el cashback solo se puede solicitar respecto del último ejercicio fiscal o en el caso de que tuvierais un informe motivado vinculante porque hayáis solicitado un CDTI, podríamos llegar a monetizarlo, aunque fuese de hace 3 años. ¿Vale? Eso también creo que es algo que tendríamos que ver caso por caso. Ahora entraríamos en la parte de las bonificaciones a la seguridad social. Este incentivo es muy interesante, pero sí que es cierto que, es más complicado de encontrar el encaje en ciertas empresas, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto se aplica respecto del personal, es decir, respecto de la cuota de contingencias comunes que vosotros pagáis de seguridad social de vuestros trabajadores. Realmente el concepto es el mismo, es decir, personas que se dedican prácticamente en exclusiva a hacer las tareas que he descrito antes, ¿vale? Es decir, desarrollo, adaptación o mejora de un producto, de un proceso productivo o de un sistema informático. Pongamos un ejemplo, tengo un ingeniero en plantilla que me diseña, me adapta, me hace personalizaciones del producto y está toda su jornada haciendo esto. Esta persona podría encajar en esta bonificación. O tengo un informático en plantilla que me está haciendo siempre desarrollos de mi sistema informático. Pues lo mismo. ¿Qué ventajas tiene esta bonificación? Esta bonificación lo que te permite es que poder reducir hasta el 40% de la cuota de contingencias comunes de la seguridad social. Sí que es cierto que hay que cumplir ciertos requisitos, como os pongo aquí, que es que tiene que estar el trabajador en el grupo de cotización entre el 1 y el 4. Sí que también es cierto que hay empresas que resulta que, oye, pues tienen en el 6, en el 7, y es simplemente hacer el grupo de cotización porque normalmente no varía ni lo que se estaba cotizando ni el sueldo. Pero eso es cuestión también de verlo con la gestoría en este caso, ¿vale? Entonces, a partir de hasta 9 personas, digamos, bonificadas, no hay que pasar ningún tipo de auditoría. Leighton elabora igualmente unas memorias que justifican esta bonificación. A partir de 9, la ley exige que hay que pasar una auditoría, que es al final una auditoría en la que nosotros también estamos, evidentemente, preparamos unas memorias, las pasamos al auditor y sí que es cierto pues que, bueno, pues hacen ciertas preguntas sobre qué tipo de funciones hacen estas personas, ¿vale? El ahorro, para que os hagáis una idea, es aproximadamente de unos 3.500 por persona, ¿vale? Este incentivo suele ser interesante cuando tenemos más de 3 o 4 personas en plantilla que están dedicadas prácticamente en exclusiva a hacer estas tareas, ¿vale? Porque ahí es cuando empezamos a obtener pues, un ahorro anual de 15.000 hacia arriba. ¿Vale? Aquí, como veis, os hago un breve resumen, al final es un ahorro directo mes a mes. Aquí sí que es cierto que ya no hace falta tener la propiedad intelectual, es decir, podríamos estar haciendo proyectos para terceros, con un cliente que me dice, yo quiero que me diseñes X, y al final el proyecto es de vuestro cliente, o no, también habría que verlo, pero bueno, podría ser de vuestro cliente y en ese caso podríais estar aplicando bonificación igualmente, ¿vale? Entonces, aquí os pongo un poco ejemplos a nivel de industria, digamos, de actividades que podrían ser o funciones que realizan estas personas que podrían incorporarse o que podrían entenderse para poder bonificar al personal. ¿Vale? Tendríamos análisis de proyectos, especificación, diseño mecánico, diseño eléctrico, programación, puesta a punto y pruebas, mantenimiento evolutivo, siempre tiene que ser evolutivo porque el mantenimiento en sí está excluido. Formación y tareas asociadas están incluidas, pero dentro de un porcentaje muy bajo. Como mínimo tiene que estar destinado el 85% de su tiempo a hacer el resto de tareas y podría destinar un 25% a hacer estas formas. Por ejemplo, aquí también os pongo algunos ejemplos de tareas que estarían excluidas, como el montaje, el mantenimiento o el soporte técnico. Y aquí os pongo ejemplos a nivel software. ¿Vale? Esto lo tendréis en la presentación, que os lo podréis mirar con un poquito más de detalle, pero con cualquier duda, pues ahora lo comentamos. Y aquí os pongo un poco un ejemplo, digamos, con una nómina o digamos con una base de contingencias
y un sueldo X para que os podáis hacer una idea de lo que supondría un ahorro, por ejemplo, para 30 empleados, ¿vale? Que al final pues, serían pues, unos 28.000 euros mensuales. Este incentivo me parece interesante que sepáis bueno, ahora os hago el resumen y ahora os lo comento, ¿no? Pero bueno, al final el resumen básicamente es lo que os acabo de explicar, que la dedicación tiene que ser prácticamente exclusiva, mínimo el 85%, las reducciones del 40% de contingencias comunes, es de aplicación automática desde que nosotros os decimos, damos el ok y os decimos estos trabajadores son los que se pueden incluir, ese mismo día se podría dar de alta a través de Seguridad Social, hay un apartado específico para personal investigador, y a partir de ese momento ya podríais obtener el ahorro. Y luego pues aquí nosotros lo que hacemos desde Layton es en la reunión analizamos el perfil o solicitamos cierta documentación evidentemente y entonces elaboramos unas memorias. Lo que os quería comentar es esto, este incentivo ha sido modificado recientemente y entra en vigor la modificación el 1 de septiembre, ¿vale? ¿Qué supone esta modificación? Sobre todo lo más importante, que hasta ahora pues podíamos bonificar, si ahora tenemos 10 empleados, pues podemos bonificarlos sin problema. A partir del 1 de septiembre solo podremos bonificar a las personas que supongan una nueva incorporación. Es decir, si yo tengo 10 empleados actualmente en plantilla que pueden bonificarse y no lo he hecho antes del 1 de septiembre, a partir del 1 de septiembre solo podré bonificar a los que se incorporen nuevamente en la empresa. ¿Vale? Y nuevamente significa nuevamente, no puede haber estado en la empresa hace pues, un año, ¿vale? Es importante porque si alguno de vosotros detecta que tenéis personal de este tipo o al menos queréis revisarlo, tendríamos que hacerlo ya, bueno ya, entendedme, ¿no? Pero tendríamos que empezar a revisarlo ya para que realmente si tenéis potencial y podéis aplicarlo, lo hagamos con anterioridad al 1 de septiembre, ¿vale? Por otro lado, también otra modificación importante es que hasta ahora no había ningún tipo de limitación temporal, es decir, nosotros tenemos empresas que llevan 10, 15 años aplicándose esta bonificación y esta nueva ley pone un límite de 3 años. Por lo tanto, si empezamos a bonificar a partir del 1 de septiembre, podremos bonificar a ese personal hasta el límite de 3 años. Entonces, dicho esto, aquí acabaríamos el apartado de los incentivos fiscales propiamente en I+D+I, ¿vale? Y ahora os explicaré, pero muy brevemente, el tema de los impuestos locales. Nosotros desde Layton tenemos también una división que es muy interesante para el sector industrial verdaderamente, porque a veces se hace desde gestorías o asesorías, pero se hace desde una perspectiva legal y nosotros lo hacemos desde una perspectiva técnica, ¿vale? Al final Layton lo que tiene es un perfil técnico y entonces nosotros lo que hacemos es revisar el tema del IBI, del ICIO, del IAE y de la plusvalía. Pero lo revisamos, como os decía, desde una perspectiva técnica. Pongamos un ejemplo. A nivel de IAE, muchas veces se tributa, pues cuando hay un proceso de fabricación, se tributa por el proceso principal de fabricación, ¿no? Puede ser, pues, fabricación de piezas metálicas. Pero normalmente dentro de ese proceso de fabricación hay diferentes procesos, como puede ser el corte de esas piezas metálicas o el tratamiento de esas piezas metálicas. Entonces nosotros desde Layton lo que hacemos es desgranar todo el proceso productivo y cada uno de ese mini proceso productivo tiene una tributación diferente, ¿vale? Y esto os lo digo desde el IAE, pero desde el IBI exactamente lo mismo. Es muy, muy común que en el catastro se tengan en cuenta metros destinados a ciertas actividades que no son reales o que incluso no esté bien calculado en base a ciertos coeficientes. Entonces nosotros al final lo que hacemos es un análisis exhaustivo de todos estos incentivos porque verdaderamente, sobre todo, repito, en el sector industrial es muy habitual encontrar un ahorro bastante importante. Sí que es cierto también que estamos hablando de cuando la empresa paga más o menos 15.000 euros, es decir, tiene un recibo de 15.000 de IBI o 15.000 de IAE. Aquí es cuando verdaderamente podemos encontrar o tenemos comprobado que podemos encontrar ahorros importantes. Por debajo de eso se puede revisar sin problema, pero es menos común que encontremos ahorro en ese sentido, ¿vale? Entonces, aquí también me gustaría que supierais que a efectos de cómo trabaja Layton, que los explicaré más adelante y es muy breve, pero nosotros al final por hacer esta reunión que os comentaba no cobramos nada, lo que queremos es hacer una reunión para detectar los proyectos, que nos los expliquéis y que veamos qué potencial hay. Después de esa reunión, en el caso de que estéis interesados y lo tiráramos hacia adelante, entonces ahí es cuando empezáis a pasarnos, hacemos una reunión con nuestros consultores técnicos, nos pasáis documentación y es cuando empezamos a elaborar y elaboramos la memoria
memoria económica. Hasta ese momento nosotros no facturamos ni cobramos nada. En el caso de que iniciáramos el trabajo y el análisis y no hubiese nada a deducir, o en el caso de impuestos locales no hubiese nada realmente a ahorrar, nosotros no cobraríamos nada porque no hemos identificado ahorro para vosotros, ¿vale? Entonces, yo ahora pasaría a preguntas. Sí que es cierto que también, y ya como último apunte, quiero que sepáis que a nivel de ayudas y subvenciones, desde Femeval sé que tenéis un servicio muy bueno, pero bueno, a través de ellos, canalizadlo a través de ellos si queréis. Hay proyectos, sobre todo de I+D+I, que pueden encajar en ciertas convocatorias y que, bueno, que si queréis que lo podamos revisar o desde Femeval quieren que podamos revisar algún proyecto en concreto, podemos revisarlo para ver si encaja en alguna convocatoria específica, ¿vale? Tanto de I+D+I como de compra de maquinaria como tema de eficiencia energética. ¿Vale? Dicho esto, los proyectos de ayudas y subvenciones siempre son a futuro, tienen carácter incentivador, por lo tanto, antes de iniciar el proyecto es cuando se tendría que valorar el posible encaje. Todo lo demás, es decir, todo lo que ya está hecho es lo que se podría meter dentro de la deducción fiscal. Entonces, dicho esto, ya abro el foro para que me preguntéis lo que queráis y a ver, espero poder resolverlo. Muchas gracias, Mabel. Nos están comentando que se considera innovación en logística un sistema de producción y embalaje que reduce el volumen y el peso del producto para el transporte. Podría considerarse, desde que, o sea, la pregunta aquí sería, ¿es la compra de un, o sea, esto se ha conseguido a través de la compra de una máquina que consigue eso, una máquina estándar que está sobre catálogo de algún proveedor, o se ha hecho mediante un software específico adaptado a ellos, mediante una máquina que han tenido que adaptar para conseguir este objetivo? Pues Julio y Albert, por favor contesten la pregunta porque yo ahí no puedo, no sé si es una compra directa o una adaptación. Quería preguntarte, cuando empezáis a trabajar con una empresa, más o menos cuánto tiempo se tardan un poco en hacer todos esos análisis o analizar un poco hacia qué tipo de deducciones deberían de eso. Si sobre la base de lo que tienen que pagar Hacienda o si es mejor lo que es tema de trabajadores, un poco cuánto tiempo tardáis en realizar esa. A ver, te seré sincera, podemos tardar muy poco porque al final lo bueno que tiene Leighton es que es una consultora muy grande, tenemos muchos recursos, al final aquí en España somos prácticamente 400 personas, pero todo depende de la documentación que nos envíe y de cuánto tarde la empresa en enviarnos la documentación, porque sin eso no podemos. Claro, no podéis Pero, trabajar. claro, no podemos. Entonces, también hay épocas. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, estamos en una época en la que si realmente hay alguna empresa que se plantea valorarlo para este impuesto, podemos destinar un equipo en exclusiva y si tenemos la documentación en una semana, podemos tener el informe, una semana y media. Porque lo vamos a destinar únicamente para ese cliente, pues ya te digo, igual un equipo de 7 u 8 personas para analizar en exclusiva y en una semana y media, dados los timings, ¿no? Los tiempos que estamos, Sí. pues poder presentarlo. Pero todo dependerá de cuándo nos pasen la documentación. Nosotros, si por ejemplo hoy hacemos la reunión, hay que firmar evidentemente una propuesta de colaboración, pero si se firma la propuesta mañana o pasado mañana podemos hacer ya la reunión con el técnico. Ahí se le solicita la documentación y entonces una vez recibamos la documentación es cuando ya hacemos todo el análisis y como te digo, una semana y media desde que tenemos la documentación podríamos tener el informe económico con la cifra que van a poder consignar en el impuesto de sociedades. Bueno, respecto a la pregunta de antes, nos indican que no, que es un sistema productivo innovador, pero no una máquina, sino en el producto. Entonces, creo que lo mejor sería que hablarais luego a posteriori. A lo mejor hay flecos que, pues bueno, escribiendo no quedan en eso. Sí, sería mejor hacer una reunión. Sí, nos pregunta Héctor, ¿qué pasaría si se han deducido por I+D+I y posteriormente se recibe una subvención económica? ¿Cómo afecta? ¿Habría que hacer declaraciones complementarias? Sí, normalmente sí, depende, también habría que analizarlo, o se hace complementaria o se modifica el importe en el ejercicio siguiente, ¿vale? Aquí normalmente si la empresa está esperando algún tipo de subvención por algún proyecto, o sea, sería raro, porque os explico, como os he comentado, ¿no? La deducción fiscal es de proyectos que ya se han realizado, es decir, tiene que haber, digamos,
un gasto imputado a ese proyecto y por eso se puede deducir fiscalmente. Y la subvención normalmente se tiene que haber solicitado previamente y luego haber soportado el gasto, ¿no? Pero sí que es verdad que se ha dado algún caso, en ese caso sería cuestión de hacer o una complementaria o sería verlo, intentar modificarlo en el impuesto de sociedades del ejercicio siguiente, dependiendo de cómo lo hayan consignado y qué es lo que se hayan aplicado. Vale. Pero lo podemos revisar también desde Layton en el caso de que nosotros trabajáramos las deducciones fiscales, por ejemplo, de este año. Si anteriormente han tenido deducciones fiscales y quieren revisar si están correctas o hubiese que hacer alguna modificación, nosotros también les podríamos dar asesoramiento en este sentido. Vale. Una pregunta. El tema de los trabajadores que has comentado para hacer las deducciones, Sí. tenemos empresas que a lo mejor son 5 o 6 trabajadores, pero tienen procesos muy innovadores, son empresas que de verdad que están desarrollando un gran trabajo. Aunque sea tan poquita gente, es posible, es interesante el solicitar las deducciones por trabajador. Es que estoy pensando en varios ejemplos y son empresas, pues eso, de 5 o 6 trabajadores, pero la verdad es que sus procesos productivos son claro. increíbles. Hay que verlo, o sea, yo te soy sincera, hay que analizarlo, porque lo que más a cuenta les va a salir siempre es la deducción fiscal, es decir, si verdaderamente destinan tiempo y recursos, que sería el personal, a hacer proyectos de este tipo, podremos deducir el coste de estas personas, ¿vale? Entonces, esto es algo que no os he explicado porque es un poco más de detalle, pero lo que es la deducción fiscal y la bonificación del personal a la seguridad social es incompatible entre sí, salvo si se obtiene lo que se llama el sello PYME, innovadora, ¿vale? Entonces, nosotros en la reunión, ya cuando vemos qué hay, es cuando, digamos, definimos la estrategia y decimos, oye, vamos a deducir para obtener el sello PYME y con este sello PYME bonificamos. Y entonces tienes los dos incentivos sobre las mismas personas. Por un lado te estás deduciendo su coste y por otro lado te estás pagando menos de seguridad social. Dependiendo de cómo y dependiendo de la tipología de empresa, igual que en la reunión decimos, oye, vamos a empezar a bonificar ya y hasta que no tengamos el sello PYME perdemos la opción a deducir, pero vamos a empezar a pedirlo ya también. Entonces, es cuestión de verlo, pero claro que sale a cuenta. O sea, empresas que tengan 5 o 6 trabajadores destinados a hacer tareas de este tipo, cuanto menos tienen bastante potencial en deducción fiscal, porque es mucho coste. Si son 5 o 6 personas, su sueldo bruto es el que se puede tener en cuenta a efectos de deducción fiscal, ¿no? Entonces, claro, si son 5 o 6 personas y tú coges su sueldo bruto anual, pues la deducción ya es bastante interesante. Y evidentemente, si tienen opción a bonificar, pues nosotros lo analizaremos y iremos a buscar este sello PYME para que puedan beneficiarse de ambos incentivos a la vez. Pues nada, muchas gracias. Pues creo que no hay ninguna otra pregunta por ahora. Entonces yo creo que ha quedado bastante claro, o pues a lo mejor son situaciones de que ellos necesitan a lo mejor ponerse en contacto contigo y a lo mejor es mejor que, pues eso, que mantengáis alguna reunión si alguna persona, pues eso, quiere hacer o le da un poco de vergüenza hacer preguntas en directo, no hay ningún problema. Claro, sin problema. A mí, María José, no sé si lo envías tú, la presentación o... Sí, yo ahora cuando termine se lo mando a todos y también tu contacto. Vale, Pues exacto. Esas pequeñas dudas, claro, son igual que los que nos han escrito, pues son situaciones tan específicas que a lo mejor, pues bueno, hay que analizar algún dato más de la información y a veces por escrito es un poco complicado el mostrar toda la información. Es así, es así. Es que o sea, al final estos incentivos son, yo lo he explicado de forma genérica, pero ya os lo he dicho, o sea, son casuística pura y cada proyecto es diferente y entonces es cuestión de verlo en una reunión. Entonces yo no tengo ningún problema. Aquí en la primera parte de la presentación veis que está mi nombre, mi mail y mi número de teléfono. Me podéis escribir un correo, me podéis llamar sin problema. Buscamos un momento para hacer un Teams de 10-15 minutos y entonces me explicáis y acabamos de ver si hay alguna posibilidad de encajar en alguno de estos incentivos. Pues muchísimas gracias, Mabel, por tu colaboración y por explicárnoslo tan bien todo este pequeño mundo de las deducciones fiscales, que la verdad es que es bastante importante para las empresas. Y nada, pues esperamos poder colaborar contigo y que las empresas, bueno, pues puedan aprovechar esas deducciones para todas las acciones que están desarrollando. Claro, y a todas las personas participantes, muchísimas gracias y nada, y nos vemos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias, Mabel. Muchas gracias a vosotros, que vaya muy bien. Hasta luego.